Hola, si alguien dice por ahí que educación es hacer que la gente tenga educación, ¿habrá dicho una tontería, un sinsentido? Yo creo que tiene mucho sentido, por lo que vamos a ver en EduSeres. Pero ¿qué es educación? Y para saberlo hay que también preguntarse, ¿qué no es educación? Vamos a verlo aquí y vamos a ver cuáles son las funciones sociales de la educación, con qué se relaciona, qué relación tienen la cultura y la educación. Acompáñenos a discutir el tema en EduSeres. Aquí comienza EduSeres, un momento para pensar la educación. Producción y presentación, Luis Ulloa Morel. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas, saludos, bienvenidos y bienvenidas a este esfuerzo que hemos denominado EduSeres, un programa para tratar temas de educación. Lo de EduSeres claramente alude al hecho de que los seres humanos somos seres educables y educados. De ahí la denominación. Y qué mejor que comenzar haciendo un intento en este primer programa por conceptualizar la idea misma de educación. Vamos a intentar una primera definición que sería esta. Educación es el proceso por el cual adquirimos los conocimientos de diversos tipos, valores, creencias, capacidades en general que nos humanizan. Una conocida frase de Immanuel Kant habla al ser humano como un ser que es lo que la educación hace de él. Hay que ver entonces la educación como un proceso y como un resultado. Es entonces tan legítimo y tan común asumir que la educación es algo que ocurre, como también es legítimo decir que la educación es un resultado, algo que tenemos. Tener educación, ser educado, lo cual equivale a decir algo así como tener cultura, lo cual también es una idea muy a discutir. Esa educación que tenemos entonces es resultado es producto de eso que nos ocurre y que se llama educación. Educación como proceso implica necesariamente la conjunción de enseñanza y aprendizaje, esa enseñanza que se realiza en aprendizajes. Educación no es, por tanto, por un lado enseñanza y por el otro lado aprendizaje. Cuando afirmamos que la educación y la definimos como la educación indicando que es algo, que es un proceso de adquisición de elementos obviamente de la cultura, se podría tender a reducirla al hecho de lo que ocurre en el sujeto que la adquiere, con lo cual estamos reduciendo la educación al hecho de que alguien aprende y de algún modo desconociendo el hecho de que otros y otras, es decir, colaboran en ese hecho que se llama educación. Es decir, desconociendo el hecho de que el aprendizaje es resultado de que otros y otras enseñan. La educación es un hecho social, como ha indicado Pablo Freire. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres, en ese momento utilizó esa expresión hoy muy discutible, se educan entre sí, entre ellos y ellas, con la mediación del mundo. El llamado y deseable aprendizaje autónomo es también producto de la enseñanza, esta vez como autoenseñanza hacia el propio sujeto, quiere decir. Pero además ocurre porque otros han producido lo que se enseña. Un ministerio de educación no se llama nunca ministerio de enseñanza o ministerio de aprendizaje por separado. Educación es formación de sujetos, es otra aproximación que quiero proponerles. Formación de sujetos, es decir, de seres capaces de pensar y tomar decisiones para actuar. Es una manera de decir que la auténtica educación solo es si con ella apuntalamos el espíritu de libertad. La educación reproduce,
recrea y transforma la cultura. Vamos a detenernos en esto. La función reproductora de la cultura por parte de la educación es la más obvia. Se puede educar porque hay contenidos que enseñar y que aprender, conocimientos, habilidades, valores, creencias, usos y costumbres, capacidades de hacer, etc. Es decir, porque hay cultura a transmitir, vamos a ponerla con comillas, porque eso pudiera también discutirse aquello de si los contenidos se transmiten como tal y qué significa transmitir y qué objeción podemos hacerle a ese término que parece muy físico. Las nuevas generaciones pueden así dar continuidad a la sociedad, una continuidad que en lo esencial se corresponde con la continuidad del sistema social mismo en su conjunto, en especial de las relaciones de poder. Pero la educación, si es auténtica, también recrea la cultura, no se limita a ser una especie de caja de resonancia de la cultura. La cultura es la materia prima, por así decirlo, la fuente, pero educar es también creación cultural, puesto que es transmitida, de algún modo, es reinterpretada y reelaborada por los distintos grupos y por los distintos sujetos en base a sus particulares maneras de ser, a sus realidades concretas, experiencias, necesidades, para dar lugar a nuevas formas y a nuevos contenidos culturales. Esta función de recreación deberá servir de base, finalmente, a la función transformadora de la educación. Una función siempre parcial, limitada, pues la principal función de la educación es la función de reproducir el sistema, conservar lo que hay, incluyendo la cultura vigente. Es la capacidad crítica, cuestionadora, implicada en toda auténtica educación, lo que puede hacer posible esta función. Hablamos aquí tanto de la educación formal, escolarizada, escuelas, universidades, que obedece a currículum, a un cuerpo docente, a unos medios preestablecidos, como a la más generalizada manera de educar, que es la educación informal, la que ocurre inevitablemente en los hogares, en el trabajo, en los grupos espontáneos, a través de los medios de comunicación, en los diferentes espacios culturales y sociales. Queremos aquí detenernos un poco en mencionar algunos términos, algunas palabras, algunos conceptos que suelen vincularse cuando no hacerlos equivalentes al concepto mismo de educación. Por ejemplo, instrucción. Instrucción sola no es educación, porque la instrucción es la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos, ciencias, tecnologías, etc. Socialización. Se vincula, por supuesto, pero la educación se limita al hecho de que nos hacemos culturalmente miembros de la sociedad, más o menos aceptados y que comprendemos de alguna manera cómo funciona el grupo. Eso sería socialización. Capacitación. El concepto de capacitación, que se usa bastante, está focalizado más bien en la idea de la formación para el desempeño de determinadas funciones. Entrenamiento, por igual. Cuando hablamos de entrenamiento estamos hablando del reforzamiento de conocimientos que de alguna manera y habilidades que de alguna manera ya se tienen. Adoctrinamiento o indoctrinamiento. El indoctrinamiento o el adoctrinamiento tiene que ver con la transmisión, con el manejo, con la enseñanza y el aprendizaje de ideologías, filosofía, creencias, todo lo que tiene que ver con cierta visión del mundo. Puede ser política, puede ser religiosa, filosófica, etc. Y por supuesto no se homologue jamás en la vida la idea de educación con la idea de domesticación, porque la domesticación implica necesariamente reducir a la persona o a la cosa, al animal, por ejemplo, que aprende a
una entidad solo preparada para obedecer. La idea de educación se asocia a los conceptos de educabilidad y educatividad. ¿Qué es educabilidad? Educabilidad es la capacidad y disposición propia de los seres humanos para ser educados y para educarse. A reserva de alguna discusión que pudiéramos hacer en EduSeres también, no se puede decir que los animales sean educables, así que tengan educabilidad. Educatividad, por otro lado, significa capacidad para educar, propia de los seres humanos en general y de las instituciones que tienen esa capacidad de educar. El origen, finalmente, de la palabra educación parece vinculada a la antigua voz latina ducere, o ducere diríamos, que significa llevar, conducir, de un lugar a otro. De este ducere, con el prefijo e, da lugar a esto de educere, que significa llevar, sí, pero hacia afuera, sacar, extraer. Y la más reciente de esas dos orígenes, que muchos autores suelen hablar como de un doble origen, no, hay un origen inicial más antiguo de educere y otro relativamente más reciente que es educare, que significa trasladar, pero es llevar hacia el sujeto, criar, alimentar. Esa es la acepción que parece más popular entre mucha gente. ¿Qué les ha parecido? Una preguntita como para que reflexionemos. ¿La mala educación también es educación? Bueno, convendremos en que no es la educación deseada, ni la deseable, pero también es educación. Por otro lado, claro, hay que preguntarse ¿qué es eso de mala educación? Que también la gente lo homologa con aquello de no tener educación, casi siempre referido a tener malos modales o a no observar ningún tipo de modales. Claro, es lo que estoy proponiendo, es simplemente que lo reflexionemos y espero que lo que se ha presentado les sea útil, les sirva para alguna reflexión y sirva para entender mejor qué es educación. En otros programas de EduSeres vamos a tratar otros elementos, infinitos elementos de educación, así que esto es solo el inicio. Nos veremos. Gracias por ver y escuchar EduSeres. Hasta un próximo encuentro.